Perfecto, vamos a avanzar para no hacer tampoco esta sesión muy larga. La idea no es aburrirlos con el tema y la verdad es hacer como una integración muy puntual de lo que es útil para ustedes en la evaluación de un paciente en el cual se sospecha alguna disfunción cerebelosa. Como todo en neurología, pues obviamente muy importante recordar los elementos anatómicos y posteriormente fisiopatológicos que conllevan la condición clínica de un paciente cuando hace una disfunción. El cerebelo en realidad es una estructura anatómica que muchas veces en la exploración médica, cuando se ve el paciente en emergencia, se olvida, a no ser que el paciente refiera vértigo. Es como lo que hace que la gente se recuerde que existe el cerebelo, pero realmente es muy importante dentro del esquema del examen neurológico que hacemos, tener presente que el cerebelo siempre se debe evaluar, por lo menos las partes básicas del mismo, de acuerdo a lo que es la anatomía funcional y la anatomía integrativa. Entonces, cuando hablamos de patología cerebelosa, les digo, siempre es importante recordar la orientación anatómica, no solo por el hecho de lo que tenemos que evaluar, sino también por el tipo de patologías en las cuales el cerebelo se afecta, sobre todo en condiciones agudas. O sea, nos toca siempre pensar que el cerebelo está posicionado en una región del cráneo que es muy sensible a cambios dinámicos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un tumor a nivel por ejemplo, lóbulo frontal, que un tumor en el dermis cerebeloso. No es lo mismo tener un hematoma a nivel de ganglios basales que un hematoma a nivel de los núcleos del cerebelo. O sea, el impacto que tiene por la localización anatómica una patología cerebelosa expansiva, por ejemplo, puede traducirse en una condición médica mucho más grave. Entonces, también es muy importante porque muchas manifestaciones de patologías graves en la fase aguda tienen elementos cerebelosos muy bien determinados que si los perdemos nos puede llevar a fallar un diagnóstico. Entonces, este dibujo que vemos acá es un corte sagital donde podemos ver la orientación y así como estamos viendo el cerebelo en toda su estructura, vamos a abrirlo, por decirlo, vamos a exponerlo en general sobre su superficie para ver cómo se integra tanto la corteza como los núcleos cerebelosos. No es importante que nos acordemos de los nombres de todos los núcleos, de todas sus conexiones, de todas sus aferencias y diferencias. Esto realmente es más para los neurólogos, los cirujanos o la gente que da clases de neuroanatomía. Realmente en la práctica clínica lo más importante es entender qué funciones se integran desde el punto de vista anatómico. El cerebelo es una estructura que tiene también su origen o su evaluación desde el punto de vista de cómo se fue desarrollando desde el punto de vista filogenético. O sea, lo primero que uno logró hacer como ser humano fue ponerse de pie. De los homínidos fue ponerse de pie, mantener el equilibrio y posteriormente caminar. Y en ese sentido es que las funciones cerebelosas se fueron desarrollando. Por eso tenemos un cerebro muy primitivo, que es el arquicerebelo, un cerebelo intermedio, el paleocerebelo, y un cerebelo nuevo, que es el neocerebelo. Las funciones van aumentando en complejidad. Vemos, por ejemplo, en este dibujo, la parte intermedia corresponde al vermis cerebeloso, que tiene sus respectivas estructuras, la língula, el culmen, el declive, el folium, con su tubo respectivo, la pirámide, la ubre y el nódulo, todos integrados en la línea media. ¿Okay? Si nos desplazamos hacia el lateral, tenemos el lóbulo anterior cuadrado, el lóbulo posterior cuadrado, todas las cruces del cerebelo, todas las estructuras anatómicas que ustedes. El paleocerebelo, espinocerebelo o lóbulo anterior corresponde básicamente a las estructuras del culmen, la língula y la porción del lóbulo cuadrado anterior. La parte del neocerebelo corresponde al mayor volumen del cerebelo, que está mucho más enrollado en los mamíferos, específicamente en los homínidos, que son los que lograron una postura erecta, porque tiene integración de estructuras alternantes un poquito más complejas comparativamente con los mamíferos cuadrúpedos, etc. Entonces, esto va a tener una mayor cantidad de estructuras y el lóbulo flóculo-nodular, que se conoce como arquicerebelo o vestíbulo-cerebelo, es la parte más primitiva que corresponde básicamente al nódulo y el flóculo. Y parte también de lo que es la proyección de las tonsillas. Entonces, esto es lo que anatómicamente vemos.
Ahora, esta evolución filogenética, ¿cómo se traduce desde el punto de vista funcional? Vamos a hacerlo sencillo, ¿ok? El arquicerebelo, dijimos que es de lo más viejo, y lo más viejo fue que el homínido se puso de pie, y para ponerse de pie tiene que mantener equilibrio. Entonces, el arquicerebelo que integra el lóbulo, el flóculo y el nódulo, tienen a su respectivo núcleo, que es el fastigio, y su función básicamente es el equilibrio. Es el que proyecta conexiones con el sistema vestibular. O sea, la parte relacionada con lo que es el equilibrio, sobre todo el equilibrio sedente, entre otras cosas, pero es lo más importante desde el punto de vista de exploración anatómica, exploración neurológica. Luego tenemos el paleocerebelo, seguimos en el orden de desarrollo, que se relaciona con el lóbulo anterior, vermis anterior y posterior, y los dos núcleos que lo integran son el globoso y el emboliforme. Este, en términos de complejidad, va a integrar funciones un poquito más complejas. Ya no, el homínido ya no estaba solo de pie y tenía que estar en equilibrio, sino que tenía que desplazarse. La marcha implica que haya alternancia de movimientos, entonces los movimientos estereotipados propulsivos, los movimientos alternantes y el tono muscular para lo que es relajación, en flexión y extensión para poder dar la marcha y la alternancia, están relacionados con esto. Y a su vez, la modulación de los reflejos miotáticos. Y el neocerebelo, que corresponde a las funciones más nuevas en términos filogenéticos, se relaciona con el lóbulo posterior y integra el núcleo dentado. Eso está relacionado con lo que es la coordinación de movimientos finos, a su vez tiene relación con las vías extrapiramidales y relativamente reciente, o en el tiempo de descubrimiento, también relacionadas con lo que es integración cognitiva, algo que no se sabía que el cerebro podía hacer, que está relacionado con memoria o algunas de las vías de memoria, al punto que algunos pacientes con trastornos cerebrosos también pueden tener deterioro cognitivo sumatorio. Entonces, nada más para recordar anatómicamente algunas de las vías de proyección y lo que usualmente le preguntan a los estudiantes cuando están aquí en relación con nosotros, o sea, la manifestación clínica de una lesión cerebelosa, ¿en qué lado es? ¿En qué lado del cuerpo es? La respuesta usualmente, como ustedes lo dicen, es ipsilateral. O sea, que si yo tengo una dimetría del lado derecho, yo espero tener una lesión cerebelosa del hemisferio cerebroso derecho. ¿Por qué? Porque hay una doble decusación. De hecho, la proyección cerebelosa va, en términos de lo que es control del tono motor, o las funciones que acabamos de ver previamente en paleo, arqui y neocerebelo, van a salir desde, por ejemplo, lo que es las eferencias que salen del cerebelo, salen del núcleo dentado, se proyectan a través del pedúnculo cerebroso superior y se proyectan hacia la corteza motora, o específicamente hacia la corteza respectiva. Vamos a ver aquí, hacia la corteza respectiva. Se hace la integración del tono motor y vuelve a haber un descenso por la vía motora, y recuerden que la vía motora hace decusación a nivel de las pirámides. Entonces, la decusación inicial que hizo la vuelve a hacer cuando desciende, y por ende el efecto neto es que la lesión del lado del hemisferio cerebeloso que está afectado va a manifestarse clínicamente en el mismo segmento corporal. ¿Okay? La decusación inicial del dentado del lado contrario hacia la corteza del lado del lado dentado afectado hacia la corteza, y posteriormente una decusación que manifiesta la semiología clínica del lado donde el paciente tiene la lesión cerebelosa. Bueno, eso es nada más para ver. No quiero que entremos en todo el detalle y toda la anatomía, que yo sé que probablemente ya ni se acuerdan, ni nos acordamos todos de la anatomía tan puntual, pero sí es importante recordar que en esencia las eferencias cerebelosas salen del cerebelo hacia la corteza predominantemente, prácticamente todas, a través del pedúnculo cerebroso superior, lo que son las eferencias. Y las aferencias al cerebelo ingresan a través de los pedúnculos cerebrosos medio e inferior. Y esto es muy importante, sobre todo a la hora de ver las integraciones de algunas patologías, porque dependiendo la afectación anatómica en términos de dónde se encuentra cada pedúnculo, o sea, por ejemplo, el pedúnculo cerebroso superior, ustedes saben que están relacionados con el cerebelo y con el mesencéfalo, el medio con el puente y el inferior con el bulbo. Entonces, la anatomía, donde cada una de ellas se va a afectar, también nos va a dar manifestaciones como tal. Entonces, vamos a entrar ya a la parte importante para esta clase. No porque todo lo anterior no lo sea, sino porque no es un curso en neuroanatomía, sino porque nada más vamos a acordarnos que si las evaluaciones neurológicas se integran con la filogenética, entonces yo debería evaluar cada una de las partes del cerebelo de acuerdo a lo que integran. O
sea, si el arquicerebelo se encarga del equilibrio excedente, pues tengo que hacer pruebas relacionadas con eso. Si el paliocerebelo es relacionado con el estereotipado y el tono, pruebas relacionadas con eso. Y si el neocerebelo tiene que ver con coordinación de movimientos finos, pruebas relacionadas con eso. Cuando un paciente con enfermedad cerebelosa, con un trastorno que yo sospecho cerebeloso, llega a la consulta, lo primero que yo tengo que ver es cómo está el paciente, cómo se manifiesta su expresión desde la evaluación inicial. En el cerebelo, si uno lleva, digamos, una exploración neurológica muy ordenada, ustedes se van a recordar que una de las cosas que usualmente le dicen a uno es, ok, ¿cómo está el paciente? Usualmente el paciente cerebeloso, dependiendo mucho la severidad de la lesión cerebelosa, lo primero que uno se da cuenta cuando uno sospecha una patología cerebral es cómo habla el paciente. O sea, qué tipo de trastorno en el lenguaje usualmente manifiesta. Y lo que clínicamente usualmente se reporta, o lo que uno usualmente le pregunta a la gente, cómo es el lenguaje de un paciente con una difusión cerebelosa, lo que se dice una desartria silabiante, una habla escándida. Entonces ustedes ponen al paciente a hablar y el paciente habla como así, doctor, es que yo estoy con un problema. Entonces se dan cuenta que el componente motor del lenguaje está afectado, pero hay un cambio en el tono y la modulación de la voz, y eso es porque el tono muscular de los músculos de la ejecución verbal está afectado, y esto es lo que produce este patrón de disartria silabiante o habla escándida. No es necesariamente como la gente dice que habla como borracho, realmente no es el lenguaje que tiene una persona que está alcoholizada, sino más bien unos cambios en el tono con un tono motor disminuido. La forma en la que el paciente camina usualmente puede tener, desde que ingresa, una marcha atáxica, o suele tenerla con un amplio arco de sustentación. El paciente, desde que se desplaza, suele desplazar un poco las piernas. La ataxia tiene todo un tema como análisis individual. De hecho, no vamos a estar en la clase, pero y de hecho vamos a ver un poco lo que pasa en la marcha del paciente cerebeloso. Pero una cosa que uno puede ver es que hay inestabilidad. El paciente llega inestable a la consulta. Esta inestabilidad también hay que diferenciarla de la inestabilidad de una lesión vestibular, pero en esencia hay inestabilidad. Los ojos, cosas muy sencillas, nistagmo, puede ser un nistagmo espontáneo, incluso desde que ustedes ven al paciente pueden ver que hay un movimiento continuo, no necesariamente evocado cuando ustedes hacen la exploración de los movimientos extraoculares, y ese nistagmo espontáneo puede en alguna lesión cerebelosa ser constante durante todo el tiempo. O sea, el paciente ustedes ven que tiene un nistagmo ascendente o descendente o multidireccional y empeora cuando se hace la evaluación. O a veces no es tan evidente cuando el paciente está en posición neutra, pero cuando ustedes evocan los movimientos, cuando se desencadena un nistagmo que usualmente es multidireccional. Existe una mnemotecnia que usan muchas veces en otorrino, que es que los nistagmos horizontales agotables son por patología vestibular o por patología de oído, y que los nistagmos multidireccionales no agotables son por patología del sistema nervioso central, específicamente cerebelo. Es una forma como de recordarlo de manera general y para que a ustedes no se les olvide. Y movimientos generales del paciente, desde que se sienta, puede tener movimientos muy aberrantes, muy torpes. Obviamente los vamos a explorar ya con la parte puntual de cada una de las áreas de evaluación. Entonces vamos a ver los exámenes o las evaluaciones formales. Lo ideal sería tener una persona acá para poder hacerlo y representarlo. Sin embargo, bueno, yo sé que ustedes probablemente han visto ya videos en YouTube. Existen varios canales que dan información muy interesante, unas pruebas muy sencillas. Lo importante es tener muy claro qué estoy evaluando con cada prueba, ¿ok? Y qué cosas no son parte de la evaluación cerebelosa, porque existen también algunos errores clásicos que se cometen con esto. Entonces, lo primero, de arriba a abajo, en función cerebelosa, recuerden que el cerebelo también tiene que ver con lo que es integración del movimiento ocular en el seguimiento. Entonces, una evaluación importante es, tanto en pares craneales como en cerebelo, los movimientos oculares, haciendo la famosa H, o sea, movimientos horizontales, verticales, y posteriormente, bueno, ya no tanto para la parte de nistagmo, ya para el resto de la evaluación de pares craneales que vamos a ver en la clase activa, lo que son los oblicuos. Pero me importa mucho lo que es el movimiento vertical y horizontal, porque es ahí donde ustedes pueden ver el nistagmo. El nistagmo en patología cerebelosa puede ser la lógica de que la fase rápida va a ser la lesión y la fase lenta va en contra. Sin embargo, esto no es era una norma hace mucho tiempo, pero se ve que en realidad anatómicamente puede haber muchas variaciones. Pueden haber pacientes que
que hacen fases rápidas, ascendentes y descendentes, horizontales hacia los dos lados, así que no existe una norma en ese sentido. Lo más importante es que el nistagmo suele ser constante, evocable y además no agotable. O sea, el paciente sigue con el nistagmo de manera continua en la dirección que se evocó o en diferentes direcciones. Entonces, los movimientos en H para ver esta parte, este componente. Postura. Cuando ponemos al paciente en la postura sedente y el paciente está sentado, cuando hay ataxia, el paciente puede, ataxia postural o ataxia truncal, el paciente puede tener desplazamientos en su mismo eje, desde que está sentado. A ustedes le cuesta mantenerse en una sola posición. Y si ustedes levantan al paciente y lo ponen de pie, pueden ver que se manifiesta de manera más importante esa ataxia truncal. La parte de lo que dice ahí, arm suspension, eso lo vamos a ver más que todo con el tono, pero ustedes le pueden decir al paciente que sostenga el brazo en una sola posición y el paciente con patología cerebelosa puede ser que desde que ustedes lo ponen en la fase neutra, el brazo se está desplazando hacia arriba y abajo de manera un poco continua. Es más evidente cuando hacemos la evaluación del tono, pero en reposo un paciente con patología cerebelosa muy severa puede tener este tipo de desplazamiento por hipotonía y aplica tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. Primer error que se comete. Si yo tengo un paciente con debilidad, por ejemplo, por una lesión cortical o por una lesión, digamos, de ganglios de la base, de la cápsula interna, y tengo debilidad en esa extremidad, la debilidad me puede, confundir a la hora de la exploración cerebelosa si yo no sé que estoy explorando, ¿ok? Porque yo puedo decirle al paciente, a ver, señor, levante el brazo, y si por debilidad no lo puede levantar, yo puedo decir, ah, sí, mira, hay hipotono cerebeloso, pero realmente lo importante es recordar, ok, ¿qué es lo que estoy explorando en un paciente? O sea, si yo sospecho que hay un trastorno motor ya establecido por una lesión cortical o de la cápsula interna, la patología cerebelosa de ese lado prácticamente no va a ser útil la exploración, porque se va a confundir con la paresia. Además, anatómicamente están ubicados en regiones diferentes. Así que es importante reconocer eso. Un paciente con un componente motor de vía piramidal, la exploración cerebelosa de ese lado ya va a estar alterada en el sentido de no adecuada exploración, no de que hay lesión cerebelosa. Y eso es muy importante cuando se aplican escalas, por ejemplo, como la de NIH, al punto que la escala de NIHSS en stroke dice que cuando yo tengo el paciente con la paresia, ya la patología cerebrosa de ese lado prácticamente me va a ser poco útil, ¿okay? La exploración de lo que es la dismetría, porque la debilidad me puede entorpecer la oración. Ok, entonces eso con respecto a lo que es la postura o la ataxia truncal. Luego avanzamos a la marcha. Y aquí hay tres cosas básicas que explorar. Ponemos al paciente a caminar normal. Un paciente con patología cerebelosa tiende a tener puede tener de manera compensatoria un amplio margen de sustentación con tendencia al desplazamiento lateral, usualmente hacia el lado donde hay disfunción cerebelosa. Sin embargo, esto también se puede confundir con la lateralización por patología vestibular. Entonces, esto no es tan identificador. O sea, el paciente suele irse por hipotono y por el trastorno del equilibrio, pero no es necesariamente un identificador. Pero sí es importante ver que el paciente, para mantenerse en un punto, en una línea recta, tiende a ampliar el arco de sustentación. Entonces, eso es lo primero. Una caminata, idealmente, de por lo menos de unos 10 a 20 pasos, de un lado hacia el otro. ¿Okay? Después lo ponemos a caminar de puntillas y de talones. Realmente esto no es que vaya a ser identificador, pero obviamente para poder hacer una marcha de puntillas y de talones tengo que tener equilibrio adecuado. Entonces el paciente falla, no por debilidad en lo que es planto y dorsiflexión, sino por estabilidad que se aumenta al poner el paciente en estas dos posiciones. Y la marcha de tándem, que es la marcha en línea recta. Ustedes le dicen al paciente, sigue una línea imaginaria como si estuviera en la cuerda floja y pon un pie delante del otro a caminar. Esto podemos ver que el paciente con patología cerebrosa tiende a desplazarse hacia el lado donde tiende a tener más la lesión. Y eso es porque estamos potenciando el trastorno de la ataxia truncal. ¿Okay? Luego vamos a las pruebas. Hasta aquí estamos hablando de la parte truncal, arquicerebelo, la parte de marcha, palio cerebelo. ¿Ok? Vamos.
Ahora vamos a ver lo que es movimientos coordinados, específicamente las pruebas sencillas que son de la evaluación dedo-nariz. Entonces, esto es muy sencillo, importante, ponernos a la distancia de aproximadamente el palmo de nuestro brazo con respecto al paciente. Y en esta distancia pedir al paciente que se toque la punta de su nariz y toque, puede ser el dedo, la cabeza del martillo de reflejo, etc. Entonces, le pedimos al paciente que toque su nariz y toque el dedo. Importante la distancia. Si yo pongo muy cerca mi nariz, si yo pongo muy cerca el dedo de su nariz, la distancia que tiene que recorrer el paciente es muy corta como para poder identificar si hay dismetría. La dismetría es la descomposición del movimiento desde la fase inicial hasta la fase final. Lo normal es una línea recta, aproximadamente entre un punto y el otro. Si yo tengo un tremor, puede ser que al principio me cueste un poco y después al final, pero llego de manera general aunque descomponga. En la dismetría, el movimiento se dificulta en poder localizar el punto de inicio y el punto final. Eso es dismetría, que hay una descomposición del movimiento desde el principio hasta el final y que no sigue una línea recta además. Y esta dismetría la podemos ver en la prueba dedo-nariz, o también no puedo levantar el pie hasta arriba, sería muy divertido verlo. Básicamente, con la punta del zapato, tocar el martillo de reflejos, por ejemplo, a una distancia suficiente que el paciente tenga que estirar el pie para localizarlo. O la otra prueba, que es más sencilla todavía, que corresponde a la valoración, donde le pedimos al paciente con el talón toque su rodilla y baje por la pierna y vuelva a subir. ¿Okay? El movimiento normal, el paciente desciende de manera simétrica hasta el final y vuelve a subir. En la dismetría, el paciente le cuesta localizar rodilla y conforme va bajando, va descomponiendo el movimiento hasta el final. Esa es la evaluación de la dismetría en miembros inferiores comparativamente con la de miembros superiores. Luego nos regresamos al palio cerebelo, digamos con movimientos alternantes. Le pedimos al paciente que coloque su palma una encima de la otra y haga esto, ¿ok? Que es básicamente alternar un movimiento con respecto al otro. En un paciente con patología cerebelosa, ustedes se van a dar cuenta que el paciente no puede hacer el movimiento completo y lo descompone desde el principio hasta el final. Y así con el otro lado. Normal, anormal, ¿ok? Y esto se puede hacer también con la alternancia entre los dedos. Podemos pedirle al paciente que se toque los dedos de manera continua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Paciente con patología cerebelosa, la localización de los dedos va a ser más difícil y le va a costar poder identificarlos. Esta es más menos la alternancia de miembros superiores y específicamente la palma. Luego tenemos la valoración del tono motor. Le pedimos al paciente que estire los brazos y le pedimos que cierre los ojos. Puede ser con los ojos abiertos, usualmente le pedimos que cierre los ojos y hacemos presión contra su brazo y le decimos al paciente que no deje que lo dejemos el brazo. La respuesta usual cuando quitamos la presión es que haya un discreto desplazamiento, pero el tono motor del músculo del brazo disminuye la presión. En un paciente con patología cerebelosa, cuando yo le aplico presión, como hay hipotono, entonces al soltarlo, el paciente tiende a tener fluctuación. Incluso si yo lo hago contra el paciente, hay que tener cuidado, y esta maniobra es mejor no hacerla, si yo le pongo el brazo muy cerca de la cara, puede hacer que golpee la cara porque no tiene inhibición del reflejo de protección. En ese caso, obviamente lo que estamos hablando es hipotono. Y la otra forma de ver el hipotono es en la valoración de los reflejos miotáticos, porque el patrón de hipotono, en lo que es el retroceso del reflejo, una vez que evocamos, por ejemplo, el reflejo patelar, es que el reflejo patelar lo evocamos, el pie se mueve hacia adelante, la pierna se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás y lo neutro. En la patología cerebelosa, el hipotono hace que el retroceso sea continuo y el paciente se evoca, regresa y continúa, regresa y continúa. Puede hacer hasta 3 o 4, digamos, basculaciones entre un movimiento y el otro. Por eso se llaman pendulares. Es parte de la hipotonía.
Y en esencia es básicamente lo que valoramos en un paciente con patología cerebelosa. ¿De qué va a depender que se vean todas las manifestaciones o algunas de ellas? Bueno, de la extensión de la lesión, de qué tan grande sea y qué tanto abarque. Si, por ejemplo, yo tengo una lesión que abarca únicamente el vermis cerebeloso, donde se representa el cuerpo, específicamente el tronco, probablemente va a predominar la ataxia truncal y la inestabilidad de la marcha. Pero la dismetría tal vez no es tan manifiesta comparativamente como si tuviéramos una lesión hemisférica cerebelosa, al igual que la disdiadococinesia. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, que abarca solo neocerebelo, podría ser que predomine más la dismetría, pero el tono postural no está tan afectado y el paciente ustedes no lo ven con una ataxia postural cuando el paciente está en posición sedente. Entonces va a depender mucho de qué tan extenso es. Y también qué tanto abarca solo uno o los dos lados, porque existen patologías que las vamos a ver ahorita que tienen un componente de proyección bilateral. No vamos a entrar en la parte, digamos, tan detallada de cada patología, solo vamos a dar algunos ejemplos para entender y un poco lo que estamos conversando. Entonces, eso es una forma de entender rápidamente en qué pienso cuando veo patología cerebelosa. Con dos elementos: la temporalidad, o sea, qué tan agudo o qué tan crónico está la condición, y la simetría o asimetría de los síntomas, ¿ok? Entonces, veámoslo aquí arriba. Entonces, si yo tengo manifestaciones simétricas cerebelosas, igual la voy a dividir entre aguda, subaguda y crónica, ¿ok? Y si tengo manifestaciones focales cerebelosas, aguda, aguda y crónica. Si me voy a la primera, si me voy a la aguda, definida como horas a días, máximo 7 días, máximo. Actualmente, las intoxicaciones agudas severas suelen provocar manifestaciones más simétricas a nivel cerebeloso. Típicamente, el alcohol, una sobredosificación con litio, fenitoína, importante en los epilépticos, barbitúricos eventualmente. Entonces, en este caso es muy importante, siempre que veamos manifestaciones cerebelosas agudas, simétricas, pensamos en intoxicación. En segundo lugar, sobre todo en población pediátrica, una de las cosas que usualmente nos preocupa inicialmente es el componente infeccioso. Y en ese sentido, cualquier virus puede producir una cerebelitis infecciosa, típicamente descrita en los virus de la varicela, pero realmente cualquier virus puede producir. ¿Ok? Eso sobre todo en lo que es una cerebelitis difusa. En lo que corresponde a manifestaciones subagudas simétricas, o sea, un síndrome cerebeloso simétrico, aquí entramos toda esa parte de intoxicaciones, ya probablemente toxicidad por sustancias un poco de mayor dificultad de encontrarse, como mercurio, algunos solventes, gasolina, algunos quimioterapéuticos en el contexto de manejo oncológico. Y aquí empiezan a entrar ya patología relacionada con la parte nutricional, específicamente con la deficiencia de vitamina B1 y B12. Particularmente la B12, raramente uno lo ve como una manifestación aislada cerebelosa. Para este momento casi siempre ya debería tener también afectación de corones posteriores, pero se puede presentar también como algo aislado. Y enfermedad de Lyme no es típico en nuestras regiones, pero en realidad también se manifiesta como un componente infeccioso. Y las crónicas, aquí ya empezamos a pensar en condiciones más raras, entran por ahí, sobre todo en pacientes por encima de los 50 años, la etiología paraneoplásica, o condiciones que sean autoinmunes. Aquí entran algunas encefalitis autoinmunes, específicamente, por ejemplo, lo que son anticuerpos antigliadina, que también tienen un componente paraneoplásico, o síndrome de obsoclonos y mioclonos, que tienen un componente paraneoplásico. Entonces, tienen algunas características en la evolución. El hipotiroidismo también está descrito, y entramos en otras condiciones que también pueden tener de manera sumatoria afectación de corones posteriores o de manera mixta de generación combinada. Ahí entra, por ejemplo, la tabla dorsalis, la misma vitamina B12 también entra en este contexto crónico, entonces lo vamos a tener por acá. Ahora, si yo tengo manifestaciones focales, o sea, por ejemplo, mi síndrome cerebeloso agudo, por mucho la primera causa es vascular. Es prácticamente en un 90% no se van a equivocar. Y aquí, vascular, refiere a isquémico o hemorrágico. Entonces, lo primero en este paciente, una imagen tomográfica, porque es lo primero que uno va a ubicar. Y entra ahí que si es una hemorragia
traumática, no traumática, espontánea, aneurismática, un evento isquémico cardioembólico, aterosclerótico, polisección, o sea, ya eso es la parte específicamente de neurología vascular. Pero en esencia es lo que pensamos. En segundo lugar, de las agudas, las infecciosas, aquí entraría sobre todo para algo tan focal. Si es infeccioso, casi siempre pensamos en una masa infecciosa, o sea, un absceso. Y los abscesos, por lo general, debemos tener alguna historia que lo sugiera. Un paciente con endocarditis, pacientes con sepsis severas, en septicemia, etc. Entonces, cosas que nos orienten a eso. Las subagudas focales, aquí ya entramos en lo que es patología neoplásica. En el caso de los niños, por ejemplo, con un trastorno cerebeloso, digamos, de subagudo a crónico, el astrocitoma pilocítico, que es una de las principales neoplasias a ese nivel, es muy importante pensarlo. También otro tipo, los mismos gliomas en general de cualquier otro tipo, giomas a nivel de tentorio que pueden proyectarse hacia abajo, y entra en pacientes jóvenes una condición muy importante a pensar, enfermedades desmielinizantes inflamatorias como la esclerosis múltiple. En el contexto infeccioso también tenemos patologías un poco más raras en términos de afectación focal, pero también hay que pensarlas como todo lo relacionado con el virus de Lewy en cualquiera de sus manifestaciones, ya como lesiones focales abscedadas o como también en cerebelitis puntuales. Y luego ya tenemos algunas condiciones secundarias, como también enfermedades desmielinizantes, ya para la parte más crónica, y ya la parte crónica realmente, ahí entran todo lo que son enfermedades congénitas, degenerativas, malformativas y demás. Ahí vamos a ver incluso un ejemplo de lo que podría ser la manifestación en lo que corresponde a un trastorno a una ataxia espinocerebelosa, que es un componente ya con un patrón hereditario bien establecido. ¿Okay? Vamos a ver algunas puntuales. Esta que espero que no sea como una manifestación típica de los estudiantes ahora en la etapa COVID por no entrar a clases. Esperemos que no. Bueno, en esencia realmente la patología, la generación alcohólica como manifestación, digamos, o como elemento sintomático es algo que ya tiene que ser en un consumo continuo, en altas cantidades y por un tiempo sostenido, para que lleguemos a este estado, digamos, de afectación. La, digamos, degeneración alcohólica ya es una manifestación de una lesión cerebelosa difusa. Puede haber empezado como una manifestación más focal, sobre todo en neocerebelo, que es usualmente el más sensible a la toxicidad por alcohol, pero generalmente cuando ya la vemos es porque hay una generación bastante simétrica y difusa. Empieza, de hecho, teóricamente la lesión, como aunque el cerebelo es el más sensible, las manifestaciones típicas empiezan a ser por parte de la sintomatología a nivel verbiano y de lóbulos anteriores. Entonces, lo más importante en este paciente es que empieza a desarrollar una ataxia truncal con un trastorno de movimientos alternantes. Entonces, es el adulto mayor, el ciclista crónico, que tiene un trastorno muy importante de la marcha con estas caídas, entonces le pone erróneamente síndrome de caídas cuando realmente lo que tiene es puede tener una degeneración cerebelosa. Más frecuente en hombres que en mujeres. Probablemente esta epidemiología cambie con el tiempo, por frecuencia y por el asunto de sexo, pero realmente esto es algo que es más que todo por la epidemiología que se ha reportado. Y en algún momento tiende a estar, el cuadro tiende a estabilizarse, o sea, el paciente ya tiende a tener un estado de difusión cerebelosa crónica. La clínica básicamente es una ataxia truncal, predominantemente cuando el paciente camina, esto es más notorio. En la postura sedente, el paciente tiene que tener cierto rango de compensación. En general afecta más tronco por la degeneración vermiana que extremidades, pero las puede afectar. Es muy raro ver trastorno cerebeloso por alcohol que tenga una manifestación de seguimiento ocular, o sea, nistagmo o trastornos del lenguaje. Y si uno pudiera medir, digamos, las oscilaciones de la ataxia troncal cuando el paciente se encuentra en posición sedente, más o menos van en el rango de 3 Hz. ¿Okay? Cuando uno, si se pusiera abajo a contarlo, pero realmente eso es algo que me parece que es poco útil. Lo que pasa es que está escrito en los libros de anatomía y fisiopatología. Histológicamente hay una degeneración de las células de Purkinje y puede haber un componente que se llama de lesión bioquímica transitoria. Esto va a depender sobre todo cuando la persona tiene ya la patología de base y hace consumo muy importante de alcohol, se pega la tanda el fin de semana, entonces hay empeoramiento, mayor degeneración, pero posteriormente cierto rango de estabilidad hasta quedar en su base atáxica usual. Y depende de la edad y el tiempo y el componente también nutricional puede tener un traslape con un síndrome de Wernicke.
Si ustedes ven, de manera general se ve una atrofia cerebelosa importante y difusa, y es básicamente la manifestación. Perdón. Las ataxias hereditarias, otro ejemplo que vamos a dar, estas obviamente ya tienen un patrón crónico, usualmente tienen un componente genético hereditario. En la familia le van a decir, sí, claro, mi tío, mi tía, mi hermana, mi mamá tenían este trastorno. Ellos empezaron a tener problemas para caminar y para hablar, y llegaron a quedar en silla de ruedas. Recuerdo, de hecho, cuando estaba en el servicio social en Puerto Viejo, Sarapiquí, una paciente que estaba clasificada dentro de los pacientes discapacitados del área de salud. Y me acuerdo que la técnica de atención primaria me decía, doctor, hay una paciente que hay que incluir en las visitas de pacientes discapacitados, una paciente de 32 años. Y yo decía, 32 años, ¿por qué está discapacitada? Entonces ya me puse a revisar el expediente y me di cuenta que efectivamente en las notas del expediente tenía 10 años de estar en el EVAES y decía paciente con discapacidad para caminar, pero nada más. Entonces fuimos a visitar a la paciente y efectivamente la paciente nos recibe en la puerta con una ataxia troncal importante, los hijos sosteniéndola para que ella pueda caminar, con una disartria silabiante muy importante, con una dismetría severísima, al punto que la paciente ya no podía hacer las labores del hogar. De hecho, eran los hijos los que hacían las labores del hogar por ella. Hablando con la paciente, nos dimos cuenta que tenía 4 hermanas, las cuales aproximadamente entre los 25 y 35 años habían tenido manifestaciones parecidas, dos hermanas mayores que ya estaban en silla de ruedas, 2 hermanas menores que tenían manifestaciones sintomáticas, y una que estaba en control en el hospital Calderón Guardia, en ese momento que yo estaba en servicio social. Entonces, realmente el patrón hereditario era muy clásico, tenía una manifestación cerebelosa difusa, muy significativa. Evidentemente, esta paciente entró dentro del diagnóstico de ataxia espinocerebelosa, se hizo la confirmación genética en ese momento con la gente del INISA, que estaban haciendo todavía los paneles de diagnóstico de ataxia espinocerebelosa en Costa Rica, por lo menos las 4 primeras. Pueden tener un componente, o están divididos en tres grupos. La espinocerebelosa, que va a tener, además de la difusión cerebelosa, una atrofia espinal medular. La cerebelosa pura, donde básicamente es pura disfunción o pura atrofia cerebelosa con muy poco componente de afectación de vías descendentes. Y otras pueden tener un componente sumatorio de afectación de otras estructuras, retina, nervio óptico, pueden tener sordera, trastornos extrapiramidales, piramidales, etc. Entonces pueden tener diferentes. Entonces son como los 6 grupos importantes. No vale la pena hablar de todas las variantes genéticas. Ustedes las pueden ver acá, la tipo 1, tipo 2, la Machado-Joseph, que esta tiene que ver con una mutación en la taxina 3. Esto realmente no es tan importante aprendérselo porque, o sea, podemos saber algunas manifestaciones clínicas que nos suelen ayudar a identificarlo, pero desgraciadamente sin el panel genético nos quedamos únicamente por algunas cosas identificadoras. Por ejemplo, la atrofia dentato-luropalabilicena, que en este caso es muy típico que ellos, además de la ataxia, concomitantemente tienen deterioro cognitivo. Entonces es muy rápida la asociación entre las dos cosas. Es algo que ayuda a identificarlo. Pero aquí ustedes podrán ver en esta tabla, que insisto, no es como para aprendérnosla. Hay algunas que pueden tener mayor predilección para aparecer en la infancia, otras de la adolescencia. Esto realmente, más que sabérselo, es un foro que ustedes pueden tener y pues hay que identificar básicamente el trastorno para buscar. El Hospital de Niños recientemente estaba tratando de hacer, si mal no lo recuerdo, una integración para poder tener panel de estudios de las ataxias, porque en la Universidad de Costa Rica, que se hace el estudio genético previamente, ya se dejó de tener el grant para poder hacerlo, pero están identificando en grupos familiares algunos tipos de ataque espinocerebelosa. Pero bueno, el punto es que el diagnóstico formal se hace a través del panel genético para saber exactamente cuál es el gen y su respectivo alelo mutado. Vamos a hablar de una en particular, nada más como para que sepan, porque probablemente los que han rotado en el hospital de niños, o si tienen que rotar en el hospital de niños, probablemente en algún momento van a ver algún paciente de esta condición, que se llama la ataxia de Friedreich. Esta básicamente, muchas de las series que han publicado información acerca de ataxias ponen como que el 40 o 50% de las ataxias hereditarias que se encuentran en la infancia es un Friedreich. Y se dice que la incidencia anda en este valor, que anda más o menos 1.5 por cada 100.000 habitantes.
sin embargo, se sigue considerando una enfermedad rara. Si ustedes entran a orphanet, por ejemplo, .com, se van a dar cuenta que está dentro del contexto de estas condiciones por lo interesante. Hasta antes del 61, que el doctor Friedrich hizo la clasificación, muchos pacientes que entraban dentro de eso se consideraban que probablemente era una sífilis genética o una sífilis del nacimiento. Entonces pensaban que era gente que de alguna manera había hecho de infección inútero de esa sífilis, entonces por eso tenía una ataxia tabética desde el nacimiento. Realmente con esto se dio cuenta que realmente era gente que había nacido relativamente normal o con muy discreta disfunción, y en el tiempo iban progresando y que era un patrón hereditario a nivel familiar, algunos con un patrón autosómico dominante, otros con autosómico recesivo, dependiendo mucho de las características. Suele aparecer entre los 2-3 años de edad, y ya para los 5 años, 5 o 6 años, el paciente tiene tanta difusión cerebelosa que no deambula. La manifestación, o perdón, la alteración típica de esta condición es que es una patología donde hay una expansión del trinucleótido GAA, que básicamente codifica para la frataxina, que no se sabe muy bien, pero tiene que ver, está relacionado no solo con lo que es metabolismo intramitocondrial y también con lo que es la mielinización. Entonces, muy puntualmente a nivel de cerebelo y células de Purkinje suele haber mayor predilección por la lesión secundaria a la frataxina, y entonces es una de las zonas donde predominantemente se suele afectar. Sin embargo, también se han demostrado otros modelos donde pueden activar las vías del CMYC, entonces puede generar de manera secundaria mecanismos de apoptosis. Realmente, insisto, no soy experto en el tema, creo que aquí los neurólogos pediatras serían mejor para dar esta clase, y el punto es que es importante porque es una ataxia hereditaria que se presenta en niños, y no es diferente diagnosticarla en ese grupo de edad. No vamos a entrar tampoco tanto en la parte semiológica. Sabrán que es una disfunción cerebelosa crónica, progresiva, entonces es lo más importante. En general, cosas que son importantes saber es que pueden concomitantemente también tener dos cosas que tienen las ataxias que nos ayudan a identificarla mucho, y es que pueden tener una polineuropatía sumatoria, pueden hacer incluso lesiones por degeneración articular y pueden llegar a tener los pies de martillos, y además pueden tener una afectación miocárdica, y es uno de los motivos de fallecimiento prematuro, miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, como elementos identificadores. Cosas interesantes en la manifestación clínica, además de la ataxia típica, es que pueden tener un tremor rítmico en la cabeza, es como los perrillos que van en los automóviles, de manera muy general. Es muy raro no encontrar una ataxia Friedreich que tenga esta manifestación, a no ser que tenga una penetración incompleta, pero eso es algo que dicen que es muy identificador. Pueden tener también disfunción vulvar, al punto que algunos pueden llegar a requerir también colocación de una sonda PEC para alimentación. Muchos de ellos llegan a tener además trastornos en el desarrollo hormonal, y por eso pueden tener hipogonadismo. Si vemos acá, lo importante de esta resonancia en realidad en el cuerpo es que hay una comparativa, si uno hiciera mediciones, hay una disminución del volumen de la médula espinal comparativamente con el propio para la edad. De hecho, hay mediciones ya establecidas para el grosor medular, y además una hipotrofia y una poca diferenciación cortical cerebelosa, lo cual obviamente en un paciente con esta clínica y un componente hereditario termina de confirmar el diagnóstico. Las atrofias, las ataxias espinocerebelosas por imagen tienen pocas cosas identificadoras fuera de una atrofia en el cerebelo, tamaño, o sea, no hay forma de distinguirlas entre ellas solo por la imagen. Nada más, un poco más de lo mismo. Las ataxias espinocerebelosas también tienen el componente de patologías con expansión de trinucleótidos. En este caso, las categorías genéticas más comunes son la expansión del CAG, que pues no vamos a entrar tampoco en eso porque hay como 27 subtipos con sus respectivos alelos. En general, lo más importante es que pueden tener una manifestación más tardía de lo que tendría la ataxia Friedreich. O sea, eso es como lo que los diferencia. Yo puedo tener pacientes que sus primeras manifestaciones van siendo como por ahí de los 20, 30 años, como en el caso de esta paciente que les contaba que me tocó ver. Entonces, casi que eso es un identificador. Entre más tardía la manifestación de la ataxia espinocerebelosa, más probable que entre dentro de este grupo. ¿Okay?
Y bueno, aquí van a ver todas las variantes que de manera general ya vimos. Previamente en el país estaban haciendo 3 o 4 variantes, y en algunos grupos familiares, esta paciente en particular que les comento estaba dentro de esos grupos, que se hizo el diagnóstico en todo el grupo familiar. Eran 4 hermanas, no, 5 hermanas con la paciente, y en el árbol genealógico habían otro grupo de hermanas que eran 4 primas de estas pacientes, y era toda una familia identificada en la región de Guapiles. Entonces, Guapiles y Puerto Viejo de Sarapiquí. Entonces, se pueden hacer seguimientos genéticos para buscar, todas con la misma mutación, que era una mutación, si no me equivoco, tipo 2. Y lo mismo, en este caso, tal vez la manifestación esto es únicamente una ejemplificación, esto es una variante más temprana. En este caso, vean que la atrofia cerebelosa es muy importante, es difusa. Obviamente, la manifestación clínica va a ser de una patología cerebelosa difusa, y no se aprecia por la calidad de imagen, pero también hay una atrofia o una hipotrofia medular. Entonces, esto nada más como para ejemplificar. Patologías cerebelosas hay muchas, y muchas enfermedades neurodegenerativas se comparten manifestaciones cerebelosas. Más que buscar el diagnóstico a partir de la patología cerebelosa, es la exploración cerebelosa la que nos va a orientar a cómo ir buscando la patología. Se refiere a esta exploración, por lo que les dije, de acuerdo a la temporalidad y de acuerdo a ya sea manifestación difusa versus focal. Y por lo general, otro error que se comete, que te lo voy a decir ahorita al final, es que de manera errónea se pone dentro de las pruebas cerebelosas la prueba de Romberg. Romberg, como tal, describe una evaluación específica de lo que es cordones posteriores, típicamente en pacientes sifilíticos. Recuerden que el equilibrio está determinado por cordones posteriores, la parte visual, y funciones cerebelosas a través de la vía vestibular. Entonces, si yo anulo una de las 3, si yo anulo 2 de 3, la persona tiene inestabilidad y cae. En este caso, en patología de cordones posteriores, que fue donde lo describió Romberg, si yo al paciente le pongo a cerrar los ojos, ya de por sí tiene lesión de los cordones posteriores por la sífilis. Cierra los ojos, pierde el estímulo visual, entonces solo queda con una, que es la parte vestibular cerebelosa, y es ahí donde presenta. Eso es lo que describió la prueba como tal. En patología cerebelosa puede haber una manifestación secundaria de inestabilidad, pero no es para lo que describió Romberg la prueba, ¿ok? Entonces eso es importante, porque aunque la prueba falsamente puede salir positiva, no es eso lo que estamos evaluando, ¿ok? Pero sí es un error frecuente que se meta dentro de las pruebas cerebelosas, porque como tal no es una valoración pura de la vía cerebelosa. Entonces, no quiero quitarles más tiempo, es una sesión corta. Yo sé que es mucha información, pero la idea tampoco es hacerla tan aburrida. Y creo que lo más importante es enfocarnos en la adecuada exploración cerebelosa para saber cuándo pedirle al paciente un estudio y qué voy a encontrar en el estudio. Entonces, si no, creo que entramos ahora en el espacio de preguntas. Creo que el doctor Chan está por ahí como moderador. Entonces me dirá si las preguntas quieren hacerlas escritas en el chat, o las quieren hacer a través de el audio, que me parece que todos pueden entrar con el audio. Jimmy Creo que Díaz por ahorita no González, hay dudas, doctor. Pero muchas gracias por la clase, me pareció que estuvo súper buena, muy completa, y como dijo usted, al grano de las cosas que necesitamos saber realmente para estar Bueno, si no hay ninguna en el pregunta, hospital les y saber agradezco evaluar a los pacientes. la atención. La próxima sesión va a ser un poquito más extensa, un poco más compleja, porque corresponde a la parte de
patología o evaluación de los pares craneales, más enfocados a la parte patológica que a la parte, digamos, neuroanatómica. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor.